La idea principal de este texto es bastante sencilla. La inteligencia artificial podría crear una economía en la que producir cosas y ofrecer servicios sea muchísimo más fácil y barato. Pero, al mismo tiempo, podría aumentar bastante la diferencia entre las personas que sepan aprovechar la inteligencia artificial y las que no sepan hacerlo. Vamos a verlo de una manera sencilla. La primera idea es que la inteligencia artificial va a aumentar muchísimo la productividad. La productividad, dicho de forma coloquial, es cuánto conseguimos producir en una determinada cantidad de tiempo. Por ejemplo, imaginemos que hoy un diseñador puede hacer 3 diseños en un día. Si empieza a utilizar inteligencia artificial, quizá pueda hacer 15 diseños en ese mismo día. O imaginemos a un programador que antes necesitaba un mes para desarrollar una aplicación. Con la ayuda de la inteligencia artificial quizá pueda hacer un trabajo parecido en una semana. Eso significa que una misma persona puede producir muchísimo más en el mismo tiempo. Y aquí aparece una de las ideas más importantes del texto. La inteligencia artificial podría separar a las empresas y a las personas que sepan adaptarse de aquellas que no sepan hacerlo. Imaginemos que existen 100 empresas que hacen prácticamente lo mismo. Llega la inteligencia artificial y 50 de esas empresas no consiguen adaptarse. Pierden competitividad, empiezan a perder clientes y muchas terminan cerrando. Las otras 50 empresas sí consiguen adaptarse. Pero estas empresas no necesariamente van a producir solamente el doble que antes. Podrían producir 4, 6 o incluso 10 veces más gracias a la automatización y a la inteligencia artificial. Sería como si cada trabajador tuviera detrás un ejército de asistentes digitales trabajando para él. Y aquí aparece otro problema. Si las empresas pueden producir muchísimo más, podría llegar un momento en el que haya demasiados productos y servicios para la cantidad de personas que quieren comprarlos. Por ejemplo, imaginemos una ciudad en la que existen 10 restaurantes y entre todos venden 1000 hamburguesas al día. De repente, gracias a la inteligencia artificial y a la automatización, esos restaurantes son capaces de producir 5000 hamburguesas al día. Pero la gente sigue queriendo comer aproximadamente 1000 hamburguesas. ¿Qué ocurre entonces? Los restaurantes tienen un problema. Hay demasiadas hamburguesas intentando encontrar a los mismos clientes. Una de las formas de competir sería bajar los precios. Un restaurante podría decir que vende la hamburguesa por 10 euros. Otro podría intentar atraer clientes vendiéndola por 8 euros. Y otro podría bajar el precio a 7 euros. Por tanto, según esta teoría, un aumento enorme de la productividad podría ejercer presión para que muchos productos y servicios fueran cada vez más baratos. Aquí empieza la parte más discutible de la teoría. El autor plantea que los gobiernos no permitirían fácilmente una caída generalizada de los precios. Entre otras cosas, porque los estados recaudan impuestos como el IVA sobre los productos y servicios. Si un producto cuesta 100 euros, el Estado recauda una determinada cantidad de IVA. Si ese mismo producto pasa a costar 50 euros, el Estado recauda menos IVA. Por eso, el autor plantea un escenario en el que los gobiernos y los bancos centrales podrían mantener políticas monetarias expansivas y aumentar la cantidad de dinero en circulación. Dicho de una manera muy sencilla, podría haber cada vez más dinero persiguiendo los mismos bienes que siguen siendo escasos. Cuando hablamos de que el dinero se degrada, no significa que los billetes se estropeen físicamente. Significa que cada unidad de dinero puede comprar menos cosas con el paso del tiempo. Por ejemplo, imaginemos que hoy con 10 euros podemos comprar 10 hamburguesas. Si dentro de unos años esos mismos 10 euros solamente permiten comprar 7 hamburguesas, seguimos teniendo 10 euros, pero esos 10 euros tienen menos poder adquisitivo. Eso es, simplificando mucho, lo que entendemos por inflación. Y aquí aparece una de las ideas centrales del texto. El autor diferencia entre el dinero que puede crearse en grandes cantidades y determinados bienes que son limitados o difíciles de aumentar. Entre estos bienes menciona el oro, Bitcoin, determinadas viviendas, terrenos y otros activos escasos. La lógica sería la siguiente. Si aumenta muchísimo la cantidad de dinero, pero la cantidad de determinados bienes no puede aumentar al mismo ritmo, esos bienes podrían subir mucho de precio expresados en dinero. Imaginemos una isla en la que existen solamente 100 casas. Si en esa isla hay 1000 euros circulando y, de repente, la cantidad de dinero aumenta hasta 10.000 euros, pero siguen existiendo solamente 100 casas, podría haber mucho más dinero intentando comprar las mismas casas. Las casas podrían terminar siendo mucho más caras. Eso no significa necesariamente que la casa se haya vuelto 10 veces mejor. Puede significar simplemente que el dinero ha perdido poder adquisitivo frente a esa casa. Por eso, la conclusión del texto es que no sería suficiente con ganar dinero.
También sería importante conseguir que una parte de ese dinero estuviera invertida en cosas que puedan conservar o aumentar su valor frente a una pérdida de poder adquisitivo del dinero. El autor menciona especialmente la vivienda, el oro, Bitcoin y otros activos escasos. La idea sería que, si el dinero pierde valor con el tiempo, tener solamente dinero en efectivo podría ser perjudicial a largo plazo. En cambio, tener determinados activos podría permitir que nuestro patrimonio mantuviera o incluso aumentara su valor. El texto también habla de los salarios. La idea es que los salarios podrían ir aumentando progresivamente. Por ejemplo, imaginemos que hoy una persona gana 2.000 euros al mes y una vivienda cuesta 200.000 euros. Dentro de unos años, esa persona podría ganar 3.000 euros al mes, pero la vivienda podría costar 350.000 euros. Por tanto, el hecho de ganar más dinero no significa necesariamente que esa persona sea más rica. Aquí hay una diferencia muy importante. Una cosa es cuánto dinero ganamos y otra muy diferente es cuánto podemos comprar con ese dinero. Si nuestro sueldo aumenta un 20%, pero nuestros gastos aumentan un 30%, en realidad hemos perdido poder adquisitivo. Y aquí llegamos a la conclusión más importante del texto. El autor cree que durante los próximos 10 o 15 años podría producirse una división bastante grande entre dos grupos de personas. Por un lado, estarían las personas que se adapten a la inteligencia artificial. Estas personas aprenderían a utilizarla para aumentar su productividad, podrían conseguir mayores ingresos y además podrían invertir una parte de esos ingresos en activos. Por otro lado, estarían las personas que no se adapten. Estas personas podrían seguir trabajando de la misma manera que antes, mientras otras personas consiguen producir muchísimo más gracias a la inteligencia artificial. Imaginemos ahora a dos personas llamadas Alex y Dani. Los dos empiezan con 10.000 euros. Alex decide aprender a utilizar la inteligencia artificial. Intenta aumentar su productividad, mejorar sus ingresos y ahorrar una parte del dinero que gana para invertirlo. Dani decide no cambiar su manera de trabajar y mantiene prácticamente todo su dinero en efectivo. Pasan 10 años. Si la teoría del texto se cumple, Alex podría haber aumentado sus ingresos gracias a su mayor productividad. Además, habría ido comprando determinados activos. Si esos activos se revalorizan con el tiempo, su patrimonio podría crecer considerablemente. Mientras tanto, Dani podría seguir teniendo sus 10.000 euros en la cuenta bancaria. Pero esos 10.000 euros podrían comprar muchas menos cosas que 10 años atrás. Es posible incluso que Dani también esté ganando más dinero que antes. El problema es que sus ingresos podrían no haber aumentado al mismo ritmo que el coste de la vida y el valor de determinados activos. Por tanto, la diferencia entre Alex y Dani no estaría simplemente en cuánto dinero gana cada uno. También estaría en qué hacen con ese dinero. Y esta es, probablemente, la idea más importante que quiere transmitir el texto. En un mundo en el que la inteligencia artificial puede cambiar radicalmente cuánto valor puede producir una persona en una hora de trabajo, adaptarse a la tecnología y aprender a gestionar correctamente el patrimonio podría ser cada vez más importante. Ahora bien, hay que tener en cuenta que todo esto es una teoría sobre cómo podría ser el futuro, no una predicción económica segura. Hay varias partes de este razonamiento que son discutibles. Por ejemplo, un aumento de la productividad no implica necesariamente que vaya a producirse una inflación elevada. Si producir las cosas se vuelve muchísimo más barato gracias a la inteligencia artificial, también podría ocurrir que muchos productos y servicios fueran más baratos y que los consumidores pudieran vivir mejor. Además, el oro, Bitcoin, la vivienda y otros activos no tienen garantizado subir siempre más que la inflación. Cada uno tiene sus propios riesgos y puede tener periodos en los que pierda valor. Por eso, la parte más interesante de esta teoría no debería entenderse simplemente como que hay que comprar Bitcoin, oro o vivienda porque necesariamente van a subir. La idea más general es otra. En un mundo en el que la inteligencia artificial puede cambiar radicalmente la productividad, las personas que sepan adaptarse a esa tecnología podrían tener una ventaja importante. Y, al mismo tiempo, en un entorno en el que el dinero pueda perder poder adquisitivo, también puede ser importante aprender a gestionar el patrimonio y entender la diferencia entre tener dinero y tener activos. En resumen, la teoría plantea que la inteligencia artificial podría hacer que algunas personas y empresas fueran capaces de producir muchísimo más que otras. Si además el dinero pierde poder adquisitivo con el tiempo, quienes consigan aumentar sus ingresos y transformar una parte de ellos en activos podrían aumentar mucho su patrimonio. Mientras tanto, quienes no se adapten a la inteligencia artificial y mantengan prácticamente todo su patrimonio en dinero podrían ir perdiendo poder adquisitivo poco a poco. Esa es, en esencia, la visión del futuro que plantea este texto.